La Iglesia Vino Nuevo se complace en presentar la poderosa palabra de Dios que cambia nuestras vidas. Quédese con nosotros a disfrutar este precioso mensaje. Y con ustedes, nuestro pastor David Moreno. Abra su Biblia entonces, hermanos, en el libro de Romanos. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor amado, que tu palabra llegue a nuestros corazones, Padre, que transforme nuestras vidas en el nombre de Jesucristo. Te damos mil gracias, Dios mío, porque tu palabra es como una espada de dos filos, Señor, que siempre, Padre, aleluya, llega a tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a estar entonces, hermanos, en el libro de Romanos, en el capítulo 9. El capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, hermanos, vamos a estar mirando, tocando sobre Israel. ¿Cuál es el plan de Dios con Israel? Ahora en día, no es algo nuevo, pero es algo, hermanos, que se ha vuelto una moda, de creer que Israel, la iglesia sustituyó a Israel, y que ahora, hermanos, las promesas que se le fueron dadas a Israel son promesas para la iglesia. Y miramos la iglesia reclamando, hermanos, promesas que no le pertenecen a la iglesia, y tenemos creyendo a la iglesia a veces que ciertos pactos que fueron declarados para Israel son ahora para la iglesia, y la iglesia, hermanos, está tan confundida en esto que usted va a ver iglesias muy grandes, hermanos, llamándose ahora la iglesia de Israel, del día de ahora. Por ejemplo, hermanos, ¿cuántos han oído este tema, por ejemplo, establecer el reino de Cristo? ¿Cuántos han oído ese tema? Ese no le pertenece a la iglesia. La iglesia no está estableciendo un reino. ¿Cuál es el trabajo de la iglesia? Está en el libro de Mateo, capítulo 19, capítulo 28, verso 19. Hermanos, es de llevar el evangelio a todas las naciones. La iglesia no está para establecer un reino. El reino, hermanos, fue prometido a Israel. Israel va a tener un reinado. Nosotros, hermanos, tenemos a Cristo. Somos la novia de Cristo, la iglesia de Cristo. Entonces, hay ahora en día esta confusión, y vamos a llegar entonces al libro de Romanos, el capítulo 9, 10, 11, hablar, hermanos, sobre la posición de Israel en el día de ahora, cómo se encuentra Israel. Muchos creen, hermanos, por ciertos versos aislados, de que Dios está hablando por medio de Pablo, por ejemplo, hermanos, de que Dios cambió a Israel por la iglesia. Vamos a ver que Dios no es hombre, ni hijo de hombre, para que se arrepienta o mienta. Dios no miente, hermanos. Si Dios le prometió a Abraham, a Moisés, a David, hermanos, les prometió una herencia a Israel, Dios lo va a cumplir. Israel siempre ha sido una bendición para el mundo entero. Usted lo mire o no, hermanos, Israel ha sido una bendición para usted, porque por medio de Jesucristo, hermanos, usted ha logrado esa bendición que es por medio de Israel. Traigo esta introducción del capítulo 9, hermanos, y va a ser del 9, 10 y 11, el reemplazo de la iglesia a Israel. Entonces la teología que muchos tienen, hermanos, la teología del reemplazo, o también, hermano, conocida como la sustitución, o sea que Israel fue sustituido por, por la iglesia. Enseña, hermanos, esencialmente que la iglesia ha reemplazado a Israel en el plan de Dios. Los adherentes de la teología del reemplazo, hermano, creen que los judíos ya no son el pueblo escogido de Dios y que Dios no tiene planes específicos para la nación de Israel en el futuro. Existen dos modos de pensamiento, hermanos, dos teologías. Una, que la iglesia reemplazó a Israel, teología de la sustitución, o que la iglesia es completamente, hermanos, diferente y distinta a Israel. O sea, tiene una dispensación diferente. ¿Ok? Ahora, hay muchos que como no entienden cuál es la dispensación de Israel y cuál es la dispensación de la iglesia, se confunden y empiezan a hacer reclamos a Dios, hermanos, de promesas que no se le han sido dadas a Israel, a que es de la iglesia, y las está reclamando
la iglesia. Somos enseñados en las Escrituras que la iglesia es una creación enteramente nueva. Hermano, la iglesia es nueva. ¿Cuándo nació la iglesia? Después de Cristo, en el día de Pentecostés, que llegó a existir en el día del Pentecostés y continuará hasta que sea, hermano, trasladada al cielo, al arrebatamiento. Vamos a ir aquí a Efesios, si me le subes por favor, a Efesios capítulo 1, verso 9 al 11, por favor. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Mis hermanos, en la dispensación de una nueva dispensación, nosotros no estamos en la dispensación de la ley, en la dispensación de Israel, sino, hermanos, estamos en un nuevo pacto. No tiene nada que ver, hermanos, usted con Israel. Y por eso va a haber ahora gente, hermanos, amante de la ley, amante, hermanos, de cosas que realmente no existen en la Biblia. Por ejemplo, ahora va a haber iglesias, hermanos, no estoy en contra de eso, pero la Biblia no lo habla. Por ejemplo, hermanos, tocando los chafares para que la gente profetice. ¿Está eso para la iglesia de Cristo? ¿Mira usted en el libro de los Hechos esas cosas en la iglesia? No. ¿Por qué? Porque han mezclado, hermano, los tiempos de la dispensación de los profetas con el tiempo de la iglesia. Los profetas hablaban, hermanos, porque no había una escritura. Ahora usted tiene, hermanos, la palabra que es profética, hermanos, y esta es la palabra profética perfecta que nosotros tenemos ahora. Entonces, existen todos estos problemas, hermanos, ahora en día. Vamos a ir también a 1 Tesalonicenses 4, 13 al 17, por favor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Cuál es el futuro de la iglesia entonces, hermanos? ¿Es de establecer un reino o de esperar una promesa que está, hermanos, de un arrebatamiento, de que es de estar con Cristo para siempre? Hay muchas confusiones, hermanos, y Pablo se va a entregar en 3 capítulos, hermanos, aclarando. ¿Por qué Pablo le explica esto a los romanos? Hermanos, porque en el Imperio Romano habían muchas ideas y esta era una de las ideas que ya estaba, hermanos, totalmente fuerte en Roma, de que la iglesia había reemplazado a Israel. La iglesia no tiene relación con las maldiciones y las bendiciones para Israel. Hermanos, hay muchas maldiciones ahora en día que se las quieren poner ¿cómo se llama?, al pueblo de Dios, que son para Israel. Haciendo esto te bendeciré, le dijo, si guardares la ley, hermanos, y si no, le dijo que iban a ser malditos. Hermanos, nosotros no tenemos esas bendiciones y maldiciones. Los pactos, las promesas, las advertencias son válidos solo para Israel, y Israel ha sido puesto en un lado temporalmente, hermanos, en el programa de Dios durante estos 2000 años de dispensación. ¿Cuándo la iglesia cuándo Israel va a tener entonces, hermanos, su propio programa? ¿Hasta cuándo Israel, hermanos, empieza a trabajar, hermanos, o cuándo Dios empieza a tratar con Israel? Más adelante lo vamos a ver. Ahora, ¿se podrán convertir muchos judíos al cristianismo? Claro que sí. Claro que sí.
Pero eso no quiere decir, hermanos, que Dios está tratando que los judíos se conviertan al cristianismo ahorita. ¿Me explico? Muchos cristianos quieren convertir, por eso están yendo a evangelizar a Israel, hermanos, porque quieren convertir a Israel. Hermanos, ese todavía no es el plan de Dios, lo vamos a ver más adelante. Después del arrebatamiento, hermanos, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, ahorita vamos a ver, Dios restaurará a Israel como enfoque principal de su plan, hasta después de la dispensación de la iglesia, que la iglesia sea levantada, entonces Dios empieza a actuar con Israel. Israel, hermanos, está totalmente ahorita dejado a un lado. ¿Por qué? Más adelante lo vamos a ver. 1 Tesalonicenses, por favor, 4:13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, Bueno, que el no- hermano lo leyó, ¿va? ¿Fue el mismo? Sí, ok, ahí lo dejamos. El primer evento de estos tiempos, hermanos, de la gran tribulación, Apocalipsis, los capítulos 6, hermanos 19, el mundo será juzgado por rechazar a Cristo, mientras Israel es preparado, hermanos, por las pruebas de la gran tribulación para la segunda venida del Mesías. Ok, véngase ahora sí, Apocalipsis capítulo 6, verso 19. El programa que Dios tiene para Israel, hermanos, no está en un solo libro. Mire, el programa de Dios está, hermanos, en el libro de Daniel. Usted tiene que haber leído el libro de Daniel, el libro de Zacarías, el libro de Apocalipsis, el libro de Mateo, hermano, varios libros para que usted vaya entendiendo el programa de Dios con Israel. No está en un libro o en un capítulo cuál es el programa que Dios tiene para Israel. Apocalipsis, por favor. No. Ok, lo vamos a dejar. El mundo entonces será juzgado, hermanos, por rechazar a Cristo, mientras Israel es preparado por las pruebas de la gran tribulación para la segunda venida del Mesías. Después de la tribulación, hermanos, el Señor volverá a establecer su reino con la nación de Israel. Cristo reinará sobre la tierra. Israel será el líder de las naciones. ¿Dónde van a ir a adorar las naciones? En Jerusalén. La iglesia reinará con Él, con Cristo. No estará estableciendo el reino, hermanos, sino el papel de Israel será totalmente diferente. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre, hermanos, para que se arrepienta. Ahora sí, Números 23:19, por favor. Mucha gente cree que Dios se arrepintió ya de Israel y que por eso, hermanos, Israel ahora tiene todas estas maldiciones y está completamente olvidado. Mire, usted ha visto, hermano, cómo Israel quiere ser deshecho por las naciones. Uno de los enemigos más grandes que tiene ahorita, hermanos, es Irán. Uno de los enemigos, hermanos, que le ha hecho, hermanos, miles de ataques verbales, hermanos, que lo va a desaparecer del mapa y que va a hacer tantas cosas, hermanos. Pero podrá amenazarlo, pero Dios tiene un plan con Israel y Dios no va a dejar a Israel solo. Véngase aquí al número 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Lo que Él dice se hace. Hermanos, permanece para siempre. Porque todas las promesas que Dios, hermanos, ha hecho son sí, sí, amén. Aquí en 2 de Corintios 1:20, por favor. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. ¿Okay? Todas las promesas que Dios ha hecho para la iglesia son para la iglesia. Que se han hecho para Israel se van a cumplir. Las promesas que Dios le ha hecho a usted, hermanos, son sí. Las promesas que Dios ha hecho para Israel son sí y Dios no va a cambiar. Pero todo es en el tiempo de Dios, no en el tiempo que nosotros querramos. Amén. Los que aseguran que Dios terminó, hermanos, con Israel se basan principalmente, vamos a ver en unos versos más adelante, en las consecuencias de la desobediencia expuestas, por ejemplo, en el capítulo, si usted quiere saber más, en Deuteronomios, capítulo 28, en cuanto a que Israel, hermanos, ha llevado sobre sí todas las maldiciones que ahí se declararon por su infidelidad, hasta su desaparición total, hermano. Y muchos dicen
aquí en el capítulo 28 de Israel, de Deuteronomio de Israel, hermanos, por desobediente, entonces fue desaparecido. Dios nunca dijo eso. Hoy en día algunos, entre ellos falsos mesiánicos, porque usted va a ver, hermanos, muchos mesiánicos ahora, que son iglesias que quieren guardar la ley. Por ejemplo, va a ver usted, hermanos, que hay iglesias que no quieren que digan Jesús, sino que digan, ¿cómo es que le dicen, hermano Arquímedes, a Jesús Yeshua? Si usted le dice Jesús en una iglesia mesiánica, hermanos, usted los ofende, tiene que decir Yeshua, porque no es, ¿cómo se llama en español? Hermanos, y se molesta. Entre ellos, falsos entonces mesiánicos, judaciantes, hermanos, aseguran que la ley sigue vigente por lo que el mismo Jesús dijo. Este es uno de los temas principales, hermanos, por aquellos que quieren, hermanos, estar peleando de que la ley está vigente. No penséis que yo he venido para abrogar la ley o los profetas. Dicen, si Jesús no vino a cambiar la ley, ¿por qué es que nosotros queremos de cambiar la ley? Sí, hermanos, pero no siguen leyendo. Por favor, hermana, ¿a quién le toca? Mateo 5:17, por favor. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Note, hermanos, no vino a cambiarla, a deshacerla, sino vino a cumplirla. No dice que vino, hermanos, a deshacerla, sino a cumplirla, hermano, pero no está diciendo que la iglesia la tiene que cumplir. Y ahora en día, este es uno de los versos muy claves, hermano, para la gente mesiánica. Lamentable, hermano, no siguen leyendo el resto de los versículos. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Cristo cumplió y Él con la exigencia de la ley, y lo hizo en la cruz. Ahí cumplió la ley, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Romanos 10:4, por favor. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Oiga, Romanos dice que el fin de la ley es Cristo. ¿Cuándo llegó el fin de la ley? Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Hermanos, estos han sido problemas en la iglesia por falsas interpretaciones o maestros, hermanos, que no entienden la Biblia, o gente, hermanos, que toma versos aislados y no han podido entender la Biblia. Es decir, que la maldición por no poder cumplir la ley quedó revocada por Cristo. Al hacerse Él mismo, se hizo maldición por nosotros. Cristo nos redimió, hermanos, de la maldición. Entonces, vamos a ir aquí a Gálatas 3:13, por favor. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Hermanos, Gálatas era un problema con esto. Ellos querían la ley y querían la gracia, querían mezclar las dos cosas. La iglesia de Cristo está ahora en el mismo sentido. Quieren mezclar la gracia y quieren, cumplir la ley. Hermano, maldito aquel, dice la Biblia, que no cumple toda la ley. Si cumple 99.9% de la ley, pero deja 0.1, ¿cumplió la ley? No cumplió la ley. Entonces es un maldito. ¿Quién lo maldice? La ley. La ley lo maldice. Por eso Cristo murió como un maldito, hermanos, para que nosotros fuéramos bendecidos. No sé si me vaya entendiendo, hermanos, porque a veces dice, bueno, ¿cómo es que Cristo murió como un maldito? No que él haya sido maldito, murió como un maldito, hermanos, porque así morían los que no, hermanos, como los que no cumplían la ley. La ley, no solo la ley de la Biblia, sino la ley, hermanos, terrenales, hombres que eran criminales, hombres que habían robado. A Cristo murió entonces como un criminal. Si Israel en aquel entonces, hermanos, ya no hubiera estado en la consideración de Dios, por ejemplo, cuando Cristo vino, probablemente Jesús habría nacido, ¿dónde? En la China, en la India, en el Japón. Desde luego, hermanos, sin vinculación alguna con Israel. Si Dios ya no tenía planes con Israel, ¿para qué Cristo nació en Israel? Hubiera nacido en Guatemala, ¿va? O en El Salvador, ahí con los mayas, hermanos. Hubiera nacido en otro lado, ¿va? Haber escogido otro lado. No, Dios no decidió escoger, hermanos, otra nación.
Decidió siempre con el plan de Israel, aunque Israel, hermanos, lo rechazó. Desde luego sin vinculación alguna, hermanos, con Israel, pero no fue así porque fueron allí, sigue siendo elegido ese pueblo y son amados por causa de los padres y fueron y sigue siendo la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. ¿Quiénes son los patriarcas? Y de los cuales, hermanos, según la carne vino Cristo. Él sigue trabajando. Mire, vamos a ver en el libro de Romanos, capítulo 11, verso 28, y también Romanos 9, 4 al 5, por favor. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Mire, oiga, dice, por causa de ustedes, son enemigos con Dios. Pero por causa del pacto que se les hizo a los padres, son amados por parte de Dios. Dios no ha olvidado a Israel en ninguna manera. Romanos 9, 4 al 5, por favor. Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. ¿De quién son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo? El cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Gloria a Dios. Dios, entonces, hermanos, tiene ese plan con Israel. Él es el centro del pacto de Israel. ¿Por qué traigo esa introducción? Porque los próximos 3 capítulos, hermanos, se va a estar tratando de todo esto de Israel. Mira, aquí hay una maldición, hermanos, en Jeremías. Dios le dijo, yo estoy contra ti. ¿Por qué causa? Vamos a ver Jeremías, por favor. Jeremías 30:11. Porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí. Pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Oiga, no te voy a dejar, pero te voy a castigar. ¿Sabe qué dice la Biblia? Al que ama, castiga. Si usted ama a su hijo, le pega sus hinchazos. El padre que no ama a sus hijos no lo corrige. Dios ama a Israel y está castigado. 2000 años lleva castigado ahorita, hermanos. No como la mamá le dice, no vas a ver el teléfono por 2 días. Y a las 2 horas le está dando el teléfono, hermano. Imagine que Dios fuera alcahueto como nosotros, hermano. ¿Cuántos años lleva Dios castigando a Israel? Lleva 2000 años castigando a Israel. Lo ama, pero lo tiene castigado. Si Dios te ama, te va a castigar. Y si te ama y te castiga, es porque hermanos, tiene algo muy grande contigo. Dios tiene algo muy grande con Israel. Así que cuando te pase algo, hermanos, no andes renegando. Dios te ama. Una cosa es el castigo, otra cosa es la separación eterna. Dios no se separó de Israel. Le dijo, te voy a castigar. Dios no ha terminado con Israel. Dios sigue teniendo un plan con Israel, hermanos. El profeta Oseas, hermanos, profetizó 750 años antes de Cristo. Declaró que a pesar de que Dios se apartó de Israel, eso no iba a ser para siempre. No es primera vez que Dios, hermanos, ha estado en silencio con Israel. Antes de que Cristo viniera, hermanos, duró cientos de años Dios silencio. Dios no les hablaba a Israel. ¿Por qué? Porque era terco. Y a veces Dios va a hacer lo mismo con usted. Dios no le va a hablar hasta que usted se arrepienta. Por eso, hermanos, tengamos cuidado lo que la palabra de Dios dice. Vamos a Oseas, por favor, capítulo 6, verso 1 al 3. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida. Y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Cuántos días lo ha castigado, dice? 2 días. La Biblia dice que un día es como, y 1000 años como
Y dice, y al tercer día te voy a levantar el castigo. Usted sabe, hermanos, que ya entramos al tercer día. El 2000, sí, entramos. O sea, ya pasamos el 2000, ya vivimos 2000 años, estamos entrando al tercer día. Y puede suceder cualquier momento, hermanos. Entienda la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, es clara en nuestras vidas. Después de los 2 días, al tercer día, lo va a restaurar. ¿La iglesia es el Israel de Dios, entonces? No. La iglesia es la esposa del Cordero. La iglesia no es el Israel. Por eso ahora, hermanos, las iglesias son amantes de las danzas judías, amantes, hermanos, de los chafares, amantes, hermanos, está bueno, está bonito, pero no es bíblico. No es para la iglesia. ¿Cuándo miró usted a la iglesia primitiva haciendo esas cosas? Nunca. Y ahora le llaman las danzas proféticas. Y se ponen a danzar y andan profetizando. ¿Dónde sacaron eso, Dios mío? ¿De qué versos? ¿Que se oye bonito? ¿Se ve bonito? Parece bíblico, pero no es bíblico. ¿Qué? Los reemplacistas, o sea, los que hablan de reemplazar, aseguran que ahora la iglesia es el nuevo Israel. También la llaman el Israel espiritual. ¿Somos la iglesia espiritual nosotros? ¿El Israel espiritual? Tampoco. Nosotros somos la iglesia, hermanos. Dicen, no, bueno, no somos la Israel, pero sí somos la iglesia, ¿cómo se llama? La Israel espiritual. Tampoco. O el Israel de Dios, por lo que vemos, hermanos, en la despedida de Pablo en su carta a los Gálatas. De estos versos se agarran algunos de ellos. Véngase aquí a Gálatas 6, 15 y 16. El problema es también, hermanos, que no siguen leyendo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Miren, cree, hermanos, que por estos versos bíblicos, Pablo está diciendo que ya no hay circuncisión. Bueno, le estaba hablando a una iglesia que se creían judaizantes, una iglesia donde le está diciendo, ya no existe esto. Pablo se despide, hermanos, de su carta a los Gálatas de esta manera. Pareciera un poco, hermanos, misteriosa. Por un lado, habla de unos y luego de otros. Pero sí entendemos, hermanos, el contexto. Esa despedida no nos será ningún problema comprender el asunto. La carta a los Gálatas tiene el propósito de advertir a los creyentes del origen gentil de Galacia que no caigan en la trampa de creer que la salvación se obtiene no solo por Cristo, sino también por el cumplimiento de la ley. Por eso Pablo se despide de esa manera. Los que engañaban a la iglesia de Gálatas, hermanos, eran los judaizantes, es decir, judíos creyentes en Cristo, pero que añadían la ley de Moisés. Ahora sucede eso en las iglesias también. Están poniendo las leyes, hermano, promesas que no existen para nosotros, hermanos. Véngase aquí a Gálatas 1, 8 al 9, por favor. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes lo he dicho, también ahora lo digo. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Y qué es anatema? ¿Qué es anatema? Sea maldito. Si alguien está predicando, dice, otro evangelio, el tal sea un maldito. Porque hay una maldición predicar otro evangelio. Hermano, el evangelio, mucha gente lo está transformando. Y por eso cae, hermanos, en maldición las iglesias por no llevar, hermanos, el evangelio original. ¿Cuál es el evangelio original? El evangelio original lleva las buenas nuevas. ¿Cuáles buenas nuevas? Que Cristo murió y resucitó. Que Cristo cargó de nuestros pecados. Hermanos, no hay cosas que agregarles. Acuérdense el primer concilio que se hizo en Jerusalén. ¿Qué haremos? ¿Qué les decimos? ¿Qué hagan? No les impusieron nada ahí a la iglesia, hermanos de los gentiles.
Pero la iglesia ahora les está imponiendo tantas cosas, hermanos, vestuarios y que tantas cosas, hermanos. Los que engañaban a la iglesia, todos hermanos de la era de Galacia, obligándolos a verdaderos creyentes gentiles a cumplir. Por eso Pablo, al despedirse a los Gálatas, los hace haciendo mención de lo siguiente, hermanos, que estuvimos leyendo anteriormente. El Israel de Dios claramente son aquellos judíos creyentes que en contraste con los judaizantes, hermanos, seguían las reglas de la salvación por la fe solamente. Pablo está aquí hablando solamente de una división entre Israel, el étnico donde viven ellos, que son una raza. Algunos son auténticos creyentes y por tanto son el verdadero Israel, mientras que otros, aunque étnicamente son israelitas, no son verdaderamente Israel, ya que no son elegidos ni creyentes. El confundir a Israel de Dios con la iglesia es un error. La iglesia en ese sentido no es el Israel de Dios. Decimos pues Israel de Dios según explica Pablo en el conjunto de verdaderos creyentes del origen judío, los cuales también son parte de la iglesia, por cierto. Y a partir de que la iglesia sea sacada de este planeta, hermanos, de este planeta, Israel de Dios, que llegue a hacerlo, Israel va a tomar, hermanos, su posición. Venga aquí a Romanos 11:26. Él es el que entra entonces en el milenio, en acción. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Luego, después de todo eso, entonces Dios, hermanos, limpiará a Israel. ¿Tiene algo Israel con Dios ahorita? No. ¿Cuál será el plan? ¿Qué estará trabajando Dios con ellos? Ahorita no le puedo explicar, no sé. Los que siguen las falsas teologías, entonces, hermanos, replacitas, creen que todas las promesas y bendiciones que fueron dadas a Israel fueron transferidas a la iglesia y que la iglesia ahora es el verdadero Israel. No obstante, tienen un problema en redefinir, hermanos, algunas de las promesas, ya que estas tienen un carácter exclusivamente, hermanos, concreta y nacional, solo para Israel, y que ni en el texto ni en el contexto se pueden aplicar a la iglesia, que no es una organización ni una nación, sino un organismo, o sea, una organización, una asamblea. Ahorita vamos a entrar ya a nuestros versos. Venga, si leamos entonces, hermanos, el libro de Romanos, capítulo 9, verso 1 al verso 3. Dice entonces Pablo, hermanos, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Hermanos, ¿de verdad tendría dolor Pablo en su corazón o estaba hablando solo por decir? Aquí dice, verdad digo, no miento. Hermanos, si está escribiendo esto, tengo este dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Pablo dice, si yo tuviera la oportunidad de yo ser maldito, y no toda la nación ser maldita, yo tomaría esa posición de no ser, para que mis hermanos entraran. Dios empieza a hablar, hermanos, por medio de Pablo, un argumento que va a haber con Israel. La segunda pregunta, hermanos, que Pablo anticipa, que Dios, hermanos, cumple, porque ¿quién ha resistido jamás a Dios su voluntad? Hermano, ¿quién puede cambiar la voluntad de Dios? Nadie puede cambiar la voluntad de Dios. Podemos orar, podemos decirle, rogarle a Dios, pero Dios no cambia de idea. Dios sigue, hermano, y Pablo sabe de que Él se ofrezca, tenía ese dolor, buenas intenciones, pero Dios no iba a cambiar. Dios no va a cambiar. Hay veces, hermanos, que nosotros quisiéramos que Dios hiciera ciertas cosas y nos sentimos, hermanos, que sería esa manera correcta de hacerla porque Dios se podría glorificar en ella.
hermanos, pero Dios no lo va a hacer. A veces, hermanos, hay cosas que suceden graves alrededor de nosotros y Dios no cambia. ¿Cómo debemos ser, hermanos, ser nosotros personas que guardamos entonces la voluntad de Dios? Conocer la palabra es importante para que usted conozca la voluntad de Dios. Porque si usted no conoce la voluntad de Dios, le va a ser difícil, hermanos, hacer la voluntad de Dios. Gloria a Dios. ¿Cómo puede ser, hermanos, culpado entonces a un creyente por la palabra? Por no cumplir la palabra. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han castigado a sus hijos, hermanos, que usted les dice ciertas reglas que no las hagan en su casa? Y cuando esas reglas no se hacen, usted castiga a sus hijos. Usted les dice, no sé, esto no lo toques, esto se queda aquí. Su hijo ya está en un entendimiento, hermanos, donde sabe de que no lo debe de hacer. Y usted, hermanos, cacha a su hija, a su hijo haciéndolo, usted lo castiga. Pues Dios es igual. Dios dejó los establecimientos de la palabra de Dios y Él estableció la palabra de Dios. Aquellos que no lo quisieron hacer, entonces, ¿cuál es su destino de ellos? Un castigo. Por ejemplo, hermanos, está el infierno. El infierno es un castigo para aquellos que no quisieron recibir a Cristo Jesús. ¿Se va a ir gente buena al infierno? Sí, fíjese, gente buena de morales, pero no buenas en espiritualidad, porque no quisieron recibir a Cristo. Gente honesta se va a ir al infierno, sí, gente honesta se va a ir al infierno, pero no quisieron recibir a Cristo. La gente dice, qué lástima, sí, qué lástima. Qué lástima que no quisieron entonces recibir a Cristo, pero el infierno va a haber mucha gente buena. Porque nadie dice que es malo, hermano. Miren, nomás se muere alguien y ¿qué empieza a decir la gente? Que qué bueno era esa persona. Oh, si era buena. No sé cómo se murió. Y la verdad que era buena esta persona. Vamos a ir aquí a Hechos 9, 1 al 2, por favor. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Note usted una cosa entonces, hermanos. Pablo era un hombre que él, hermanos, no tenía planes con la iglesia, pero Dios tenía planes con Pablo con la iglesia. Él no tenía planes, pero Dios sí tenía planes. Entonces, a Pablo, hermanos, no se le ocurrió serse cristiano de la noche a la mañana. Dios tenía un plan. ¿A usted no se le ocurrió ser cristiano, hermano? ¿Cómo vino a ser cristiano usted? Usted no sabe ni cómo fue que de repente, hermanos, aceptó ir a una iglesia a buscar de Cristo. ¿Sabe qué? El plan fue de Dios. El plan no fue suyo. Dios lo llevó. Dios lo trajo a usted. Esta noticia, hermanos, llegó duro para muchos hermanos saber de que Pablo había cambiado ahora y que ahora, hermanos, de ser un hombre perseguidor de la iglesia, ahora, hermanos, era un hombre de que se había formado, hermanos, para la iglesia. Ahora vemos, hermanos, que era un perseguidor, pero ahora tenía una tristeza por la iglesia, porque que entendieran lo que él no entendía antes. Antes era un perseguidor de la iglesia, odiaba a la iglesia. Hermanos, mire, ¿cuántos de ustedes honestamente, hermanos, llegaron a odiar a los cristianos? Algunos de ustedes sí. Mi hermano, cuando iban los cristianos a mi casa, le decía a mi esposa, cállate, apaga las luces y que no haya ruido, porque ya llegaron los aleluyas. Apaga la luz y ni respirábamos, hermano, porque no quería que ni oyeran lo que uno respiraba. Una vez le toqué la puerta y les quería evangelizar a una vecina, hermanos, y yo dije, bueno, hay que evangelizar a los vecinos, y la señora se miraba muy, muy agradable, la señora amable, va, y llegué y le quería hablar de Cristo. Me acuerdo que era de Costa Rica la señora, y me dice, porque soy amable, me dijo, no le tiro la puerta en la cara. Vaya, dije yo, lo bueno que es amable la señora, por eso no me tira la puerta en la cara. Hermano, ¿cuántos de ustedes le llegaron a hacer maldades a las iglesias?
Mire, yo me acuerdo de una iglesia que había allá en El Salvador, hermano, estaba así en un barranquito, la agarraban a pedradas, hermano. Los pobres hermanos ahí, hermano, y las láminas, ¿va? Y ¡tá! Tronaban las láminas, hermano, y los pobres cristianos nomás brincaban ahí. Hermano, hay mucha gente aquí que maltrató a los cristianos, les dijo palabras tras palabras, hermano, y usted ahora es uno de ellos. Usted decía, yo ¿qué quiero que ver con los cristianos? Hermano, Pablo era uno de ellos, él los mataba a los cristianos, y ahora era un aleluya también. Gloria a Dios. Véngase aquí a Hechos 13, 38 a 39, por favor. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. No, solamente en él podemos ser justificados. ¿Qué es justificados? Ser justos. Nadie puede ser justo, hermano, por sí solo. Porque cada quien, hermano, tiene su propia justicia. ¿Quién de ustedes, hermano, se cree malo? Pero si sabe que, hermano, si Dios nos pasara la balanza ahora, no hay ni uno bueno. Libro de Romanos, capítulo 5, dice que no hay ni uno bueno. Pero usted se cree bueno. Yo me creo bueno. ¿Usted se cree bueno? Sí, claro que sí. Yo no soy malo, dice usted, ¿va? Voy a la iglesia, aplaudo, canto, cumplo. ¿Qué cumple? No cumple nada, hermano. Usted es mentiroso. La Biblia dice que no hay ni uno bueno, hermanos. Pero somos justificados en Cristo Jesús. Si usted es santo y usted es justificado, hermano, no es porque usted haya logrado ser justo o porque usted haya logrado ser santo. Usted es justo y santo porque Dios lo santificó y Dios lo justificó a usted en la cruz del Calvario. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer? Creer en Cristo Jesús. Solamente creer. El tiempo se nos está yendo, hermanos. Tenemos la Santa Cena. Aleluya. Vamos a leer un verso más. Hechos 23:6, por favor. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, acerca de la esperanza de la resurrección de los muertos se me juzga. Mira, hermanos, habían dos clases de cristianos, o podríamos decirle religiosos en aquel tiempo. Unos que creían en la resurrección y otros que no creían en la resurrección. Pablo, hermanos, en vez de que le quiten, fue pícaro ahí, hermanos, pues yo sé que el Espíritu Santo, en vez de que le quitaran en vez de que el ojo del huracán estuviera puesto en él, hermanos, por medio del Espíritu avienta una bomba que se den duro entre ellos nada más, en vez, hermanos, de que le dieran los problemas a él. ¿Qué quiero decir en esto, hermanos? Así como esos odiaban al cristianismo, Pablo odiaba al cristianismo también. Los fariseos, los saduceos, todos ellos, hermanos, odiaban al cristianismo. Muchos de ustedes, muchos de nosotros, hermanos, odiábamos al cristianismo. Mire, ahora en día, hermanos, no se puede mencionar la palabra Cristo en muchos lugares, hermanos, porque la gente se ofende. Bueno, diga Dios, diga otra cosa, pero no diga Cristo, porque se ofenden, hermanos. Hay gente que le da vergüenza, hermanos, decir que es cristiano. Hay gente que se siente avergonzado, hermano. ¿Usted es cristiano? Bueno, voy a la iglesia ahí en donde va. ¿O usted es un aleluya? No, acompaño ahí a unos locos que van ahí por vino nuevo, pero no soy cristiano. Hermanos, mire, se avergüenzan de Cristo. ¿Qué dijo Jesús? Si ustedes se avergüenzan de mí, ¿qué dijo? Yo me avergonzaré de ustedes también. Amén. Hermano, ¿cuántos se avergüenzan de ser cristianos? ¿No? Hermano, ¿por qué? Porque de ser una familia real, hermano, usted soy de la familia tal, hermano,
Ahora, mire, usted no pertenece a una familia real aquí en la tierra, pero sí pertenecemos, hermanos, a una familia real que es de los cielos, hermanos, el dueño del universo, el creador de los cielos y la tierra, hermanos. Él es el que nos da, hermanos, a nosotros lo que tenemos nosotros alrededor, y por eso debemos estar orgullosos. Pablo un tiempo, hermanos, odiaba, ahora se sentía orgulloso. Antes odiaba a los cristianos. No sé, tal vez algunos de ustedes, a ver cuántos se animan aquí a decir cuántos odiaban a los cristianos. Levanten la mano los que odiaban a los cristianos. Mano, mire, hicieron un montón, hermanos, mire. Wow, gloria a Dios. Decían bien los aleluya, ¿verdad? Gloria a Dios. Le damos un aplauso al Señor, hermanos. Aleluya. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, la Iglesia Cristiana Vino Nuevo les da las gracias por escuchar este precioso mensaje. Esté pendiente de los próximos mensajes. Esperamos les sea de mucha edificación. Y recuerde que si usted se encuentra en Reno, Nevada, nos puede visitar en el 2400 West 7th Street. Bendiciones para usted que nos escucha.